ustedes, un cordial saludo y les comunico que hoy día vamos a ver la configuración interna de tronco encefálico que requiere gran atención porque tiene cierta complejidad. Vamos a estudiar la estructura interna del tronco encefálico. Utilizaremos en primer lugar este esquema correspondiente a un corte sagital del tronco encefálico. ¿Qué es lo que vamos a distinguir en su interior? En primer lugar, la sustancia gris homóloga o extrínseca que corresponde a los núcleos de los nervios craneanos. Vamos a ubicar también la sustancia gris propia o sustancia gris intrínseca, que son los núcleos del bulbo, núcleos del puente y núcleos del mesencéfalo. Se agrega la sustancia blanca, que son tractos o fascículos que recorren el tronco encefálico en toda su longitud, ya sea ascendentes o sensitivos o descendentes o motores, como también tractos de asociación propios del tronco encefálico. Y por último, en la región más dorsal se instala lo que se llama la formación reticular. Formación reticular, estructura filogenéticamente antigua y que se puede ubicar, la podemos ver, entre los núcleos de los nervios craneanos. Uno de los conceptos más importantes es entender la diferente ubicación topográfica que existe entre la sustancia gris medular, que estoy mostrando ahí, con la sustancia gris a nivel del tronco encefálico. Esto corresponde a un corte a nivel vulvar, donde los tractos, al igual que en la médula, se ven de color oscuro. Por ejemplo, aquí se ve la vía motora voluntaria, y la sustancia gris se ve más clara. Ustedes ven que aquí hay núcleos que se notan claramente que corresponden a sustancia gris. Y entre estos núcleos se ve aquí una zona claroscura que es la formación reticular. Para comprender este cambio topográfico en la posición de la sustancia gris, tenemos que recordar algunos conceptos de embriología. Aquí ven ustedes el desarrollo del tubo neural a nivel de la médula espinal, donde existe una lámina basal o placa basal que contiene neuroblastos que se transforman en neuronas motoras y una placa alar. Una placa alar que tiene las futuras neuronas sensitivas ventral y dorsal. Bien, pensando cómo está la sustancia gris a nivel medular, vean ustedes cómo se ubica acá en el tronco encefálico. Específicamente aquí ya se ha producido una traslación de la lámina alar, de la placa alar, hacia lateral, debido, entre otros, a la formación del cuarto ventrículo, que evidentemente hace que los núcleos sensitivos queden laterales a los núcleos motores, que son más mediales. Este cambio de disposición de las columnas nucleares en relación con la médula espinal nos señalan entonces que cercana a la línea media tenemos tres columnas motrices que serían como la continuación del cuerno ventral de la médula, y tres más laterales, tres columnas sensitivas que serían la continuación del cuerno dorsal de la médula. Y estas columnas reciben el siguiente nombre: columna somática eferente, ahí con el número 1, columna visceral eferente especial con el número 2, columna visceral eferente general con el número 3, columna visceral aferente general y especial con el número 4, columna somática aferente especial con el número 5 y columna somática aferente general con el número 6. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos que señalar que estas columnas contienen evidentemente los núcleos de los nervios craneanos, columnas interrumpidas, no continuas como la médula. Por ejemplo, aquí estamos mostrando el núcleo del hipoglosso que
pertenece a la columna número 1, somática eferente. Aquí en color azul, el núcleo a nivel del puente, el núcleo del abducente, ¿cierto? Más arriba, a nivel del mesencéfalo, a la altura del colículo inferior, el núcleo del troclear, y a la altura del colículo superior, el núcleo del óculo motor. Vamos a observar ahora cortes de tronco encefálico, tal cual como se ven en un microscopio o en una lupa, lo cual podemos comparar también con estas maquetas que les sirven de guía y que se encuentran en su campus virtual. Por ejemplo, la sustancia blanca aquí se va a ver de color oscuro. En cambio, los núcleos de sustancia gris se van a ver más claros. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo núcleos propios o sustancia gris intrínseca ubicadas en el tercio inferior del bulbo. Vemos el núcleo grácil, vemos el núcleo cuneiforme. En cambio, aquí al lado vemos sustancia gris extrínseca o homóloga a la de la médula, representada por el núcleo del tracto espinal del trigémino. De tal forma que ustedes pueden comparar estos esquemas, estos modelos, con lo que realmente se observa en el microscopio. Tenemos acá un corte a nivel del tercio medio del bulbo. ¿Qué cosa importante es posible observar? En primer lugar, el complejo olivar inferior, que corresponde a un núcleo propio, sustancia gris intrínseca del bulbo, donde se observa el núcleo olivar inferior y las olivas accesorias dorsal y medial. También observamos sustancia gris homóloga a la de la médula o sustancia gris extrínseca, núcleo de nervio craneano. Aquí estamos observando, por ejemplo, el núcleo del hipogloso. Y de tractos, evidentemente que aquí el tracto que más sobresale corresponde a los que van dentro de las pirámides vulvares, es decir, la vía motora voluntaria, representada aquí por el tracto córtico espinal. Tenemos acá una preparación que corresponde al tercio medio del puente, fácilmente identificable porque aquí observamos el cuarto ventrículo, ¿cierto? Y aquí algunas estructuras pertenecientes al cerebelo, y acá entonces claramente observable la parte más anterior del puente, ¿cierto? La pie base y la parte más dorsal del puente, que se conoce también como tegmentum. Y aquí, a nivel de la parte más anterior, sobresale la vía motora voluntaria, el tracto córtico espinal y fibras también del tracto córtico nuclear ubicadas más cercanas a la línea media. Y acá, los núcleos del puente, que son pequeños, y fibras que unen o que corresponden más bien a los axones de estos núcleos del puente que van a través del pedúnculo cerebeloso medio hacia el cerebelo. Y en esta zona aquí es posible identificar algo que está entre claro y oscuro, que es la formación reticular. Siempre la formación reticular se va a encontrar hacia dorsal, siempre se va a encontrar, ¿cierto?, cercano a la parte más posterior, a la cara posterior del tronco encefálico. Tenemos un corte típico a nivel de mesencéfalo a la altura de los colículos superiores, donde podemos identificar algunos núcleos sumamente importantes, como es el núcleo rojo y el núcleo negro, que corresponden a sustancia gris propia o intrínseca del mesencéfalo. Y en esta zona, aquí, cercana a la línea media, los núcleos del tercer par, los núcleos del óculo motor, núcleo principal y núcleo accesorio. También es importante identificar acá, como un elemento de referencia, el acueducto cerebral rodeado por la sustancia gris periacueductal, que es sumamente rica en neuronas que liberan neuromoduladores de tipo encefalina y endorfina. Y acá
la estructura entonces de los colículos superiores, sustancia gris. Y acá en la parte más ventral vamos a observar el pie o base de los pedúnculos cerebrales, que corresponden a zonas de paso de las grandes vías descendentes que vienen del córtex cerebral.